¿Alguna vez te has preguntado si llevar un tatuaje en tu piel podría alejarte de Dios? Hoy, más que nunca, miles de cristianos viven con esta inquietud en el corazón. En un mundo donde los tatuajes se han convertido en una forma común de expresión, surge una pregunta que retumba en la conciencia de muchos creyentes. ¿Estoy deshonrando a Dios al marcar mi cuerpo? Este no es un tema superficial. Toca lo más profundo de nuestra fe, de nuestra relación con el Creador. Algunos te dirán que es pecado, otros que es solo arte. Pero, ¿qué dice realmente la palabra de Dios? ¿Será que estamos entendiendo mal los textos sagrados? ¿Y si todo lo que creías sobre este tema estuviera incompleto o fuera mal interpretado? Hoy no venimos a imponer una respuesta. Venimos a caminar contigo en una reflexión sincera, guiada por las Escrituras y el discernimiento espiritual. Lo que descubrirás aquí puede desafiar tu forma de pensar y transformar tu manera de vivir tu fe. Cuando estás a solas, lejos de opiniones ajenas y doctrinas impuestas, ¿qué te dice tu corazón al pensar en hacerte un tatuaje? Tal vez sientas confusión, culpa o simplemente curiosidad. No estás solo. Muchos hermanos en la fe se encuentran en ese mismo lugar de duda silenciosa. La realidad es que hablar de tatuajes en ambientes cristianos todavía genera incomodidad, miradas juzgadoras y hasta silencios tensos. Pero antes de juzgar o sentirte juzgado, es necesario ir más allá de lo visible. La Biblia no nos llama a vivir bajo la apariencia exterior, sino a escudriñar las intenciones del corazón. Y es precisamente ahí donde comienza esta conversación. ¿Por qué lo haces? ¿Y para quién lo haces? ¿Con qué propósito? Esta reflexión no es para señalar errores, sino para alumbrar caminos, porque hay decisiones que cuando se toman con sabiduría y verdad, pueden acercarte aún más a Dios en lugar de alejarte. Y eso es lo que estamos a punto de descubrir paso a paso. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Con tu apoyo, seguimos trayendo enseñanzas profundas que fortalecen tu fe y te ayudan a caminar cada día más cerca del corazón de Dios. Ahora bien, muchos se preguntan, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿puedo tatuarlo sin ofender a Dios? Esta es una pregunta legítima y no debe ser respondida con ligereza ni fanatismo. La Escritura nos llama a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y espíritu. Pero ¿cómo se ve eso en la vida real? Algunos usan tatuajes como testimonio de fe, marcando versículos o símbolos cristianos en su piel. Otros lo ven como una profanación del templo que somos. ¿Y tú? ¿Te has detenido a analizar desde dónde nace ese deseo? No es la tinta lo que mancha, sino la intención con la que se decide. Hoy, queremos ayudarte a discernir, no con miedo, sino con claridad, porque la fe madura no actúa por presión, sino por convicción guiada por el Espíritu. Muchos piensan que un tatuaje es solo tinta sobre la piel, pero para quienes deciden hacerlo, casi siempre hay una historia detrás. Un recuerdo, una pérdida, una victoria, una promesa. Marcar el cuerpo para algunos es una forma de expresar lo que las palabras no logran. Pero en el silencio del alma cristiana, esa expresión debe pasar por un filtro. ¿Esto nace de una herida que no ha sanado o de un corazón en paz con Dios? El verdadero peligro no siempre está en el dibujo que llevas, sino en el motivo oculto que lo originó. ¿Intentas sanar con arte lo que solo el Espíritu puede restaurar? ¿Te marcas para recordar o porque no quieres soltar? Son preguntas profundas, pero necesarias, porque el cuerpo puede ser un lienzo, sí, pero el alma es lo que Dios más observa. Y si el alma está herida, ningún tatuaje traerá la paz que solo Él puede ofrecer. Muchos cristianos viven su fe sin haber reflexionado sobre el propósito de su cuerpo. Se habla del alma, del espíritu, pero el cuerpo, ¿qué lugar ocupa realmente en tu relación con Dios? Según las Escrituras, no somos dueños de nuestro cuerpo. Fuimos comprados por precio. Somos templo, no solo un recipiente, sino morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tratar algo que le pertenece a Dios?
Esta es una pregunta que va mucho más allá del tema de los tatuajes. Se trata de cómo vives, cómo decides, cómo te presentas ante el mundo. Cada elección, visible o invisible, comunica algo. ¿Estás comunicando obediencia? ¿Estás comunicando honra? Marcar tu piel no es solamente un acto físico, es una declaración, tal vez sin palabras pero con intención. Y es ahí donde entra la responsabilidad espiritual. Comprender que no se trata solo de lo que haces, sino de por qué lo haces y para quién lo haces. Vivimos rodeados de una cultura que normaliza lo superficial y celebra lo estético. Los tatuajes han dejado de ser tabú en muchas partes del mundo, y hoy se presentan como símbolo de libertad, identidad y autenticidad. Pero para el cristiano, no todo lo que es culturalmente aceptado es espiritualmente edificante. Aquí surge el conflicto. ¿Debo seguir mi convicción o la corriente? Tal vez en tu entorno todos tienen tatuajes. Tal vez incluso en tu iglesia algunos los llevan sin conflicto. Pero cuando la duda entra en tu corazón, cuando te preguntas si eso agradará a Dios, ahí es donde empieza el verdadero discernimiento. No se trata de condenar a nadie, ni de adoptar una santidad rígida. Se trata de escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. La convicción cristiana no nace del miedo ni de la moda. Nace de la intimidad con el Señor, de una conciencia moldeada por la palabra y afinada por el Espíritu. La cultura cambia, pero la fidelidad a Dios permanece. Para entender lo que hoy vivimos, a veces es necesario mirar hacia atrás. En el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico 19:28, Dios ordena claramente: «No haréis cortes en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna». Esta fue una instrucción directa al pueblo de Israel. Pero, ¿cuál era la intención detrás de esta orden? En ese tiempo, muchas culturas paganas practicaban rituales de duelo que incluían cortarse y tatuarse como ofrendas a los muertos o a sus dioses. Dios no estaba simplemente rechazando una moda, estaba protegiendo la santidad de su pueblo. Él deseaba que los israelitas fueran distintos, apartados, inconfundibles. No se trataba solo de evitar un símbolo en la piel, sino de no imitar prácticas espiritualmente contaminadas. La preocupación de Dios era el corazón de su pueblo, su fidelidad, su identidad en medio de culturas que los podían desviar. Y aunque los tiempos han cambiado, el corazón de Dios sigue anhelando lo mismo: un pueblo separado, santo, guiado por su voluntad. Dios no cambia con las estaciones ni con las tendencias. Mientras el mundo gira en torno a lo visual, lo inmediato y lo llamativo, el llamado de Dios a la santidad permanece intacto. La santidad no es un conjunto de reglas rígidas, ni una lista de cosas prohibidas. Es una forma de vida, una respuesta de amor a aquel que nos eligió y nos hizo suyos. Cuando piensas en hacerte un tatuaje, la verdadera pregunta no es ¿está permitido?, sino ¿esto refleja mi llamado a ser santo? Ser santo no significa ser perfecto, sino ser apartado. Diferente. No por superioridad, sino por entrega. El problema no es la tinta, es la intención. ¿Buscas atención, imitación, rebeldía disfrazada de autenticidad? ¿O por el contrario, es un deseo que nace desde un lugar sincero, de adoración o testimonio? La santidad no se mide por apariencias, pero se manifiesta en decisiones, porque quien vive para Dios, aún en lo pequeño, busca honrarlo en todo. No todas las decisiones en la vida cristiana están claramente escritas en un versículo. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que requieren discernimiento profundo. Hacerse un tatuaje es una de ellas. No está explícitamente mencionado en el Nuevo Testamento, pero eso no significa que no haya dirección divina sobre el asunto. Dios nos ha dado algo más que mandamientos, nos ha dado su Espíritu. Y ese Espíritu habla, guía y corrige. A través de la oración, el estudio de la palabra y la sensibilidad a su voz, podemos discernir lo que conviene y lo que no. Romanos 14:5 dice:
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero esa convicción no debe ser superficial. Debe nacer de un corazón rendido a Dios. ¿Has orado por esto? ¿Has pedido sabiduría antes de decidir? ¿Has considerado el impacto espiritual y el testimonio que transmites? El discernimiento no se trata de miedo al error, sino de amor por la voluntad de Dios. Y cuando ese amor gobierna, la claridad llega. Tu cuerpo, como tu voz, como tus actos, tiene un mensaje. Es un reflejo de tus convicciones, de lo que valoras, de lo que amas. Si bien la salvación no depende de la apariencia externa, el testimonio sí se ve afectado por cómo te presentas al mundo. La pregunta no es solo, ¿puedo hacerme un tatuaje? Sino, ¿qué va a decir de mí ese tatuaje ante quienes no conocen a Cristo? Pablo enseñó a los corintios que todo lo que hacemos debe ser para gloria de Dios. Y ese todo incluye el cuerpo. Si decides tatuarte un versículo, una cruz o un símbolo cristiano, ¿lo haces para evangelizar o solo para mostrar una imagen espiritual? Si optas por algo sin relación con tu fe, ¿puede eso confundir a los demás sobre quién eres en Cristo? Tu cuerpo no predica solo con palabras, predica con lo que decides marcar en él, con lo que decides mostrar o no mostrar. Cada marca comunica. Y como hijos de Dios, somos llamados a ser cartas abiertas, legibles, claras, incluso sin decir una sola palabra. Dios no se impresiona con lo exterior. Él ve lo que nadie más puede ver, las intenciones del corazón. Proverbios 16:2 nos recuerda que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Esa es la clave en este tema. No se trata solo de lo que haces, sino del por qué lo haces. ¿Tu deseo de tatuarte nace del deseo de glorificar a Dios? ¿O es una reacción al dolor, a la presión social, a una necesidad de aceptación o rebeldía? Las decisiones que tomamos con la motivación equivocada pueden alejarnos del propósito, aunque parezcan inofensivas a los ojos de los demás. Cuando oras por dirección, ¿te detienes a examinar tus verdaderas motivaciones? No hay nada oculto para aquel que escudriña lo más profundo del alma. Y eso no es una amenaza, es una invitación al arrepentimiento, a la sinceridad, a la transformación. Porque cuando permites que Dios alumbre tus motivos, entonces incluso tus decisiones más pequeñas se convierten en actos de adoración. La libertad en Cristo es uno de los regalos más preciosos que tenemos. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esa libertad no es un permiso para hacer todo lo que queremos, sino una oportunidad para vivir guiados por el amor. Pablo escribió en 1 Corintios 8:9, «Tened cuidado, no sea que esta libertad vuestra se convierta en tropiezo para los débiles». Puedes sentir paz con tu decisión, puedes estar convencido, pero ¿qué pasa si tu elección confunde o hiere a otro creyente más débil en la fe? La libertad auténtica considera no solo lo que es permitido, sino también lo que edifica y lo que puede dañar el testimonio de Cristo en ti. No estás solo en este caminar. Somos cuerpo, somos comunidad, y cada acción que tomas, incluso en 1900, tu cuerpo tiene eco en la vida de otros. Si tu tatuaje puede cerrar puertas, generar división o sembrar duda en alguien que aún está creciendo, tal vez valga la pena pausar y preguntarle a Dios nuevamente qué quiere Él que hagas, porque el amor siempre busca el bien del otro. Aun cuando eso implique renunciar a algo legítimo, Jesús dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. Esta no es solo una declaración bonita, es una responsabilidad. Cada cristiano, con su vida, con su conducta y hasta con su apariencia, refleja una luz que puede guiar o confundir. Tu testimonio no termina cuando sales del templo. Al contrario, es fuera donde más se ve, en tu trabajo, en tu familia, en la calle. ¿Has pensado cómo será percibido tu tatuaje en esos ambientes?
No se trata de agradar a todos, sino de no dar lugar a malas interpretaciones que empañen la imagen de Cristo en ti. Un tatuaje puede ser una puerta para hablar de tu fe, pero también puede ser un obstáculo, si no está alineado con el mensaje que proclamas. ¿Está esa marca en armonía con lo que predicas, con lo que vives, con lo que crees? Recordemos que no representamos solo una opinión, representamos un reino. Y ese reino se manifiesta incluso en los detalles más personales, como una luz que no se apaga. Un día, tus palabras se silenciarán, tus redes sociales dejarán de actualizarse, pero tu cuerpo, aquello que decidiste marcar en vida, seguirá hablando por ti. ¿Qué historia contará cuando tú ya no estés? ¿Será un testimonio de fe, de transformación, de entrega, o una señal confusa que hará dudar a quienes te recuerden? Muchos piensan en el presente inmediato, pero la sabiduría espiritual mira más allá. ¿Has pensado en lo que tus decisiones dejarán como legado? Cada marca, cada símbolo, cada palabra tatuada puede ser una semilla en la mente de tus hijos, de tu comunidad, de quienes un día te amaron. En un mundo tan cambiante, donde los valores eternos parecen desvanecerse, tu cuerpo puede convertirse en un mensaje visible de coherencia y fidelidad, o en una contradicción dolorosa. No vivas solo para el ahora. Piensa en la huella que estás dejando, porque hasta en la piel, los hijos de Dios están llamados a hablar vida, verdad y luz, aun cuando ya no estén para explicarlo. En una sociedad obsesionada con la imagen, es fácil caer en la trampa de pensar que lo visible define nuestro valor. Pero la palabra de Dios nos recuerda una verdad poderosa. Vuestra belleza no debe depender de adornos externos, sino del yo interior, con un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 1 Pedro 3:4. Esto no es un rechazo a lo estético, sino un llamado a poner lo eterno por encima de lo temporal. Hay tatuajes hermosos, pero hay corazones endurecidos, hay cuerpos decorados, pero vidas vacías. ¿De qué sirve marcar tu piel si tu alma no ha sido transformada por el amor de Cristo? El adorno más precioso que puedes llevar no se ve a simple vista. Es la humildad, la pureza, el amor, la misericordia. Esas son las marcas que el cielo reconoce. Y cuando tu interior brilla con la luz del Espíritu, ningún adorno exterior es necesario para que el mundo vea a Jesús reflejado en ti. Porque lo que Dios busca no es lo que se muestra, sino lo que se vive. Muchos creyentes piensan, si el tatuaje tiene una cruz, un versículo o un símbolo cristiano, entonces está bien, ¿verdad? Pero esa respuesta no es tan sencilla. El contenido del tatuaje puede parecer piadoso, pero Dios no se deja impresionar por la imagen, sino por la intención. Una cruz en la piel no garantiza una vida rendida. Un versículo tatuado no reemplaza la obediencia. ¿Te marcas con símbolos sagrados porque deseas glorificar a Dios o porque buscas validación, identidad o admiración? Es una línea delgada entre testimonio y exhibicionismo. El cristiano auténtico no usa la fe como decoración. La fe es fuego interior, es vida rendida, es obediencia que se nota incluso cuando nadie la está mirando. Un tatuaje con contenido cristiano puede ser útil si nace de una convicción profunda y verdadera, pero si se convierte en una fachada sin sustancia, pierde todo su valor. Dios no quiere solo marcas externas, quiere corazones marcados por su presencia, porque un alma transformada habla más fuerte que cualquier tinta en la piel. La fe no es un freno a la libertad, sino una guía para usarla con sabiduría. Con el paso del tiempo, muchos creyentes maduros reconocen que algunas decisiones tomadas en impulsos juveniles no reflejaban una comprensión plena de su llamado. Y aunque Dios es misericordioso y redentor, eso no elimina las consecuencias de lo que decidimos marcar en el cuerpo. El crecimiento espiritual nos lleva a evaluar con mayor profundidad nuestras acciones. No todo lo que parece inofensivo en el momento resiste la prueba del tiempo.
¿Cómo te sentirás dentro de 10, 20, 30 años al mirar esa marca en tu piel? ¿Seguirá alineada con tu caminar con Cristo? ¿O se convertirá en un recordatorio de una etapa donde actuaste sin discernimiento? La madurez espiritual no desprecia lo estético, pero lo somete al propósito, porque lo que se ve debe reflejar lo que se cree, y una vida rendida al Señor no teme renunciar a lo que el mundo celebra, si eso significa mantenerse fiel, porque con el tiempo, lo externo se desgasta, pero lo eterno se fortalece. Tal vez ya llevas un tatuaje. Quizás lo hiciste antes de conocer a Cristo, o incluso después, cuando tu fe aún se estaba formando. Y ahora, después de esta reflexión, algo en tu interior te confronta. ¿Sientes confusión, tal vez culpa? ¿Te equivocaste? ¿Dios te rechaza por eso? La respuesta es clara, no. El arrepentimiento verdadero no se trata de borrar lo que hiciste, sino de rendir tu corazón a la voluntad de Dios. La tinta permanece en la piel, pero el alma sí puede ser restaurada. Dios no desecha a quien se acerca con sinceridad. Al contrario, lo recibe, lo limpia y lo transforma. No importa si el tatuaje fue un error o una expresión mal entendida. Lo que importa ahora es lo que harás con eso. ¿Lo esconderás? ¿Te avergonzarás? ¿O permitirás que se convierta en un testimonio de cómo Dios te ha moldeado, incluso a través de tus decisiones pasadas? En su gracia todo puede ser redimido, incluso las marcas que creíste definitivas, porque cuando Cristo entra, no cubre tu historia, la resignifica. Hay creyentes que, con lágrimas en los ojos, han contado cómo un tatuaje marcó una etapa de rebeldía, dolor o confusión. Otros, con gratitud, han compartido cómo una simple palabra tatuada abrió puertas para hablar de Cristo en lugares donde nadie escucha sermones, pero todos notan los detalles. La tinta en su piel se convirtió en un puente hacia corazones necesitados. Cada historia es distinta, pero hay algo en común. Dios usó incluso aquello que parecía insignificante o equivocado para mostrar su gloria. Eso no justifica toda decisión estética, pero nos recuerda que el Señor puede sacar belleza aún de nuestras contradicciones. Él redime, Él transforma, Él usa lo que el mundo desprecia para manifestar su poder. Tu testimonio no es solo lo que dices con tus labios, es también lo que otros leen en ti. ¿Qué dice tu historia? ¿Qué dice tu caminar? ¿Qué dice tu piel, tu mirada, tu manera de vivir? Las marcas visibles pueden ser oportunidades, pero el testimonio auténtico nace de una vida rendida, porque no hay tatuaje que hable más fuerte que un corazón que arde por Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema toca algo profundo en tu vida. Has pensado, dudado, tal vez debatido contigo mismo. Y eso es bueno. Cuestionar con reverencia nos acerca a Dios. Él no rechaza al que busca respuestas con un corazón sincero. Pero antes de continuar, quiero invitarte, con todo respeto y gratitud, a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas reflexiones que iluminan y fortalecen la fe. Activa la campanita, porque lo que viene puede marcar tu vida de formas que aún no imaginas. Ahora bien, todo lo externo se desvanece. La piel envejece. La tinta se borra. Las modas pasan. Pero la verdad de Dios permanece. Lo que decides hoy con base en su palabra y su espíritu, tiene eco en la eternidad. No se trata solo de si haces o no un tatuaje, se trata de a quién entregas tu cuerpo, tu mente, tu alma. Se trata de quién escribe tu historia, porque más que tinta sobre carne, lo que verdaderamente permanece es aquello que el Espíritu ha escrito en tu corazón. Y eso, nadie lo puede borrar. El mundo tiene su propio lenguaje, uno que celebra lo inmediato, lo visible, lo que impresiona. Pero el Espíritu habla en silencio, en profundidad, en eternidad. Cuando estás frente a la decisión de marcar tu piel, no basta con preguntarte qué pensará la gente. Debes preguntarte, ¿qué dice el Espíritu de Dios dentro de mí? Tal vez sientes paz, tal vez inquietud. Tal vez escuchas muchas voces, amigos, redes sociales, líderes, emociones.
Pero hay una voz que no grita y que nunca se equivoca, la del Espíritu Santo. Él no impone, guía. No condena, convence. No empuja, transforma. ¿Has hecho espacio para escucharlo? ¿Has silenciado los ruidos exteriores para percibir lo que Él susurra a tu corazón? Porque ese susurro, si lo sigues, puede evitarte años de confusión o confirmarte con gozo que estás caminando en su voluntad. Dios no se impresiona por tu apariencia. Se complace cuando le permites hablarte, incluso en las decisiones que parecen pequeñas, porque allí es donde más se revela tu obediencia. En momentos de duda, hay una pregunta que ha guiado a generaciones de creyentes sinceros. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? No como una frase cliché, sino como un faro que ilumina nuestras decisiones. Jesús, el Hijo de Dios, caminó entre los hombres con humildad, con propósito, con una belleza que no se medía en apariencia, sino en compasión, verdad y entrega. ¿Jesús se tatuaría? No lo sabemos, pero sí sabemos que cada acción suya glorificaba al Padre, que nada en él buscaba aprobación humana, que todo lo que hacía era por amor, nunca por vanidad, nunca por presión, nunca por moda. Y esa es la verdadera clave. Seguir a Cristo no es imitar sus actos físicos, sino su corazón. Él vivía rendido a la voluntad de Dios, incluso cuando eso significaba renunciar. ¿Estás dispuesto a renunciar si eso glorifica más a Dios? ¿Estás dispuesto a esperar, a reflexionar, a obedecer aun cuando no lo entiendes todo? Porque seguir a Jesús no es fácil, pero siempre, siempre vale la pena. La Escritura dice en 1 Corintios 10:23, «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». Esta verdad tiene un peso profundo, porque muchas veces lo que no es pecado, tampoco es lo mejor, y ahí es donde entra la sabiduría. Puedes encontrar argumentos para justificar un tatuaje. Puedes citar libertad cristiana, hablar de intención, incluso de testimonio. Pero, ¿has considerado si eso realmente te edifica? ¿Si te acerca más al propósito de Dios o si solo satisface un deseo personal? Dios no es un controlador que prohíbe por placer. Es un Padre que guía por amor. Y hay caminos que, aunque no son errados, simplemente no son los más altos. Hay decisiones que no te alejan, pero tampoco te hacen crecer. El verdadero discípulo no se pregunta, ¿puedo hacerlo? O si no, ¿esto me edifica? ¿Esto edifica a otros? ¿Esto refleja a Cristo en mí? Porque lo permitido puede ser neutro, pero el corazón que busca a Dios no se conforma con lo neutro. Busca lo excelente, busca lo eterno. Cuando cierras la puerta y apagas el ruido exterior, cuando no hay redes sociales, ni amigos opinando, ni cultura gritando lo que es normal, quedas tú y tu conciencia. En ese silencio, ¿qué revela tu decisión? ¿Es fruto de oración o del impulso? ¿Es obediencia o necesidad de afirmación? Dios habla en lo íntimo, y muchas veces no necesitamos una nueva revelación, solo sinceridad, porque el corazón, ¿sabe? Y cuando hay algo que no cuadra, aunque tratemos de justificarlo, el alma lo siente. Tatuarse no es solo un acto estético, es una decisión espiritual cuando se vive con conciencia. El cuerpo, templo del espíritu, merece decisiones maduras, no reacciones emocionales. Dios no te condena si has errado, pero sí te llama a vivir con intencionalidad, con reverencia, con propósito. El alma no se engaña, y Dios menos. Por eso, antes de marcar tu piel, pregúntate con honestidad: ¿estoy en paz con esta decisión frente al espejo del espíritu? Porque ahí donde nadie te ve, es donde se decide la verdadera adoración. Vivimos en tiempos donde lo que llama la atención se valora más que lo que tiene raíz. Una imagen puede viralizarse en segundos, una frase puede emocionar por minutos, un tatuaje puede provocar asombro, pero nada de eso garantiza aprobación celestial. Dios no se mueve por impacto, sino por verdad. El cielo no aplaude lo que conmueve multitudes, sino nace de obediencia.
Porque mientras el mundo aplaude lo visible, Dios recompensa lo invisible. Las decisiones tomadas en secreto, los sacrificios hechos en silencio, los no que diste cuando nadie entendió, pero Él sí. Puede que un tatuaje cause admiración, puede que te haga sentir diferente, aceptado o incluso más auténtico. Pero el propósito del cristiano no es impresionar al mundo, es agradar al Padre. Y eso muchas veces se logra no haciendo lo que todos hacen, sino eligiendo el camino estrecho, el menos popular, el que casi siempre exige renuncia. Recuerda, lo que brilla para el hombre puede ser irrelevante para Dios, pero lo que nace del temor reverente y del amor obediente, eso sí que toca el corazón del cielo. Cuando decides marcar tu cuerpo, debes hacerte una pregunta profunda y honesta. ¿Quién es el verdadero autor de esta obra? Porque un tatuaje puede ser una forma de arte, pero también puede revelar a quién pertenece el lienzo. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19, entonces no es tuyo, fue consagrado. Y cuando algo es consagrado no se toca a la ligera, no se modifica por moda ni se decora por impulso, se honra, se cuida, se ofrece como ofrenda viva. Entonces, ¿es esa marca un acto de adoración o de autoexpresión? ¿Está apuntando a Dios o a ti mismo? Hay quienes dicen, es mi cuerpo, yo decido. Pero el cristiano no habla así. El cristiano dice, es de Dios, y yo solo soy administrador. Ese cambio de mentalidad lo transforma todo. Porque cuando entiendes que cada parte de ti le pertenece al Creador, ya no preguntas qué te gusta a ti, sino qué le agrada a Él. Tu cuerpo puede ser un lienzo, sí, pero asegúrate de que el artista sea Dios y no tu ego, porque lo que Él dibuja en ti nunca pierde valor. A veces pensamos que solo lo que mostramos tiene un mensaje, pero en el reino de Dios, el silencio también predica. La decisión de no marcar tu cuerpo, no por miedo sino por convicción, puede ser un testimonio poderoso. En un mundo saturado de imágenes, símbolos y expresiones visibles, tu elección de permanecer limpio, sobrio, reservado, puede ser una declaración de santidad que impacta sin palabras. No es orgullo, no es religiosidad, es reverencia, es un acto de rendición. Como un altar que no necesita adornos para ser sagrado, así puede ser tu cuerpo, una expresión silenciosa, de obediencia, porque cuando todos sienten la presión de mostrarse, de distinguirse, de dejar huella externa, tú puedes elegir dejar una huella eterna con tu vida. Y eso también habla de un corazón que no necesita afirmación terrenal porque ya ha sido aceptado por el cielo. Habla de una identidad tan firme en Cristo que no necesita grabarse en la piel para recordarlo. Lo que no haces, también comunica, y en el reino, a veces lo que callas con el cuerpo grita con el alma. Hay decisiones que parecen complejas hasta que el Espíritu Santo interviene. Él no impone, no te fuerza, pero cuando habla, trae una paz que no se puede imitar. Si aún dudas sobre tatuarte o no, tal vez no necesitas más argumentos, sino más tiempo en su presencia. El convencimiento del Espíritu no es ruido emocional, ni presión doctrinal. Es una certeza serena, una claridad suave que se instala en lo profundo. No siempre es la respuesta que esperabas, pero siempre es la que más te edifica. Y una vez que la recibes, la confusión se va, no porque lo entiendas todo, sino porque confías en aquel que sí lo entiende. Si no hay paz, no tomes decisión alguna. Si hay inquietud, es porque todavía hay algo que Dios quiere mostrarte. No corras. No decidas desde la ansiedad. El Espíritu no se contradice. Si verdaderamente estás buscando glorificar al Señor, Él será fiel para darte dirección. Porque cuando el Espíritu convence, no necesitas explicaciones humanas. Solo necesitas obedecer. Y ahí comienza la verdadera libertad. En la eternidad, no se nos reconocerá por tatuajes ni por marcas físicas. El sello que distingue a los hijos de Dios no se imprime con tinta,
sino con fuego espiritual. Efesios 1:13 lo declara con claridad. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el único sello que el cielo reconoce. No es lo que llevas en el brazo, en la espalda o en el pecho, es lo que llevas en el corazón, es el fruto que das, la luz que irradias, la obediencia con la que vives. Eso es lo que habla más fuerte que cualquier diseño. Muchos buscan identidad en lo visible porque no han descubierto su valor en lo invisible. Pero tú, que conoces al Señor, sabes que no necesitas adornarte para ser visto por Él. Ya fuiste comprado por precio. Ya eres suyo. Ya llevas su nombre escrito en tu historia. El verdadero cristiano no necesita marcarse para pertenecer. Ya ha sido marcado por la gracia, por la sangre de Cristo, por el Espíritu que da vida. Ese es el sello que no se desvanece, el que permanecerá por toda la eternidad. Al final de todo este camino, no se trata solo de un tatuaje, se trata de una vida. Una vida que ha sido redimida, transformada y llamada a reflejar la gloria de Dios en cada detalle. Tu cuerpo no es un papel en blanco, es un instrumento de adoración. Tu historia no es casual, es parte de un diseño divino. Cada decisión, incluso las más pequeñas, se vuelve sagrada cuando se somete a la voluntad del Padre. Y aunque el mundo grite que debes ser tú mismo, Cristo te invita a ser más que eso, a ser imagen viva de su amor. No para impresionar, no para encajar, sino para revelar a través de tu vida que hay un Dios que sigue escribiendo testimonios en corazones obedientes. Tu cuerpo, tu vida, tus decisiones, todo puede ser usado para su gloria, pero solo si estás dispuesto a rendirlo. Porque al final, no se trata de marcar la piel, se trata de marcar la eternidad con tus pasos. Que cada uno de tus actos diga, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que eso, más que cualquier imagen, sea lo que deje huella. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a reflexionar, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No olvides darle me gusta, dejar tu comentario con tu opinión o testimonio, y compartir este video con otros hermanos que puedan estar viviendo la misma duda. Juntos, sigamos creciendo en la fe y buscando la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.